15 de septiembre, el ejército fantasma de El Salvador. El sol comenzaba a ocultarse tras las colinas que rodeaban la ciudad de San Salvador en aquel septiembre de 1821. Las calles empedradas vibraban con la emoción del anuncio de la independencia y las banderas recién pintadas ondeaban con cada soplo de viento. Sin embargo, no todo era alegría. Un silencio inquietante se escondía tras las celebraciones, un murmullo que los habitantes aseguraban provenía de los antiguos cementerios coloniales. Don Salvador Morales, joven escribano del ayuntamiento, caminaba apresurado por la plaza principal. Su pluma temblaba ligeramente, pero no por el calor sofocante, sino por una sensación que no podía explicar, la idea de que alguien lo observaba. Las noticias de la independencia habían llenado la ciudad de júbilo, pero al pasar frente a la vieja iglesia, notó que las campanas no habían sonado desde el amanecer y la madera de las puertas parecía susurrar su nombre. Morales no era supersticioso, pero aquella noche algo cambió en él. Al atravesar la plaza, sus ojos se encontraron con un niño de cabello oscuro y ojos profundos que parecía mirar fijamente el antiguo palacio de gobierno. ¿Quién eres?, preguntó Morales. Pero el niño desapareció entre la multitud sin responder. Un escalofrío recorrió su espalda. Esa misma noche, en la casa de Morales, comenzaron los fenómenos. Velas que se apagaban sin razón, sombras que se movían por los rincones y un frío que se filtraba a través de las paredes de adobe, como si la casa respirara un aire que no pertenecía a este mundo. Morales trató de explicarlo como corrientes de aire, pero cuando escuchó un susurro detrás de él diciendo, «El ejército nunca duerme», comprendió que algo más estaba en acción. Mientras tanto, en las afueras de la ciudad, cerca del antiguo convento de San Francisco, un grupo de soldados recién acuartelados comenzó a reportar avistamientos extraños. Figuras vestidas con uniformes que no correspondían a ninguna época, con ojos brillantes como brasas y espadas que reflejaban la luna, aparecían y desaparecían entre los árboles. Los campesinos contaban historias de que los espíritus de antiguos soldados que habían luchado contra invasores todavía recorrían la tierra, protegiendo secretos olvidados por la historia. La leyenda decía que cada septiembre, cuando la independencia se acercaba, los fantasmas de aquellos hombres se levantaban, no para atacar a los vivos, sino para recordar la traición y la sangre derramada en su tierra. Nadie sabía exactamente qué buscaban, pero su presencia provocaba pesadillas profundas en quienes los veían. Esa misma noche, Morales decidió investigar la vieja iglesia. Armado con su linterna y un valor que apenas podía sostener, entró al edificio. El olor a humedad y a cera vieja llenaba el aire. Al fondo del altar, vio lo que parecía una figura arrodillada, rezando en silencio. Su corazón se detuvo al reconocer el uniforme antiguo, no pertenecía a ningún hombre vivo. La figura se levantó lentamente, y Morales pudo ver que sus ojos eran huecos, vacíos, pero al mismo tiempo lo miraban directamente a su alma. «No temáis», dijo la voz, profunda y resonante. «Comandamos un ejército que nunca fue olvidado». Morales retrocedió, tropezando con los bancos. Intentó hablar, pero su garganta estaba seca. La figura se acercó y, en un susurro que parecía mezclarse con el viento, continuó. «Aunque no fuimos generales, nuestros soldados marchan en silencio cada septiembre. La sangre que defendimos aún clama justicia». En ese instante, las velas se encendieron solas, iluminando la iglesia con una luz mortecina. Morales pudo ver las sombras de decenas de soldados formándose detrás de aquella figura. Sus armaduras estaban cubiertas de polvo y óxido, pero sus espadas reflejaban una luz que no pertenecía a este mundo. Morales comprendió que no se enfrentaba a simples fantasmas, sino a un ejército condenado a vagar entre los vivos cada año, recordando sus traiciones y sus muertes. Al salir de la iglesia, Morales escuchó nuevamente los murmullos, nombres, fechas, lugares donde la sangre había sido derramada injustamente. Cada palabra calaba hondo en su memoria. Esa noche, no pudo dormir, cada sombra en la pared, cada crujido en el piso, parecía repetir los mismos susurros: «Nunca olvidamos. Nunca perdonamos. Nunca dejamos de marchar». Al amanecer, la ciudad se llenó de música, desfiles y gritos de alegría por la independencia. Sin embargo, Morales sabía que debajo del festejo, los ecos del pasado todavía caminaban entre los vivos. Decidió que debía averiguar más, debía conocer la historia de esos soldados, entender qué los mantenía en este mundo y quizá encontrar la manera de apaciguar su marcha eterna.
mientras caminaba por la ciudad, notó un pergamino antiguo tirado cerca de la plaza. Al recogerlo, vio que contenía nombres, fechas y lugares de batallas que parecían conectarse con los fantasmas que había visto. El pergamino parecía vibrar entre sus manos, como si quisiera guiarlo hacia un destino que no comprendía del todo. Y así, septiembre continuaba, mezclando la celebración de la independencia con un terror que nadie más parecía percibir. Morales sabía que había comenzado un camino peligroso, uno donde lo histórico y lo paranormal se entrelazaban y donde cada sombra podía ser más mortal de lo que imaginaba. Esa noche, cuando la luna iluminó la ciudad, los fantasmas comenzaron a marchar nuevamente, como cada año, y Morales se dio cuenta de que su vida nunca volvería a ser la misma. La independencia de El Salvador traía libertad, sí, pero también despertaba memorias que el tiempo había querido enterrar. La ciudad de San Salvador despertó bajo un cielo gris y cargado de presagios. Morales no podía apartar de su mente la imagen del ejército fantasma dentro de la iglesia, ni las palabras que había escuchado: aunque no fuimos generales, nuestros soldados marchan en silencio cada septiembre. Cada sombra en las calles parecía observarlo con atención, y cada paso que daba resonaba como si alguien más caminara detrás de él, invisible, esperando el momento adecuado. Morales decidió visitar la biblioteca del ayuntamiento, buscando antiguos registros de soldados y batallas. Allí, entre pergaminos amarillentos y libros encuadernados en cuero, descubrió relatos que habían sido olvidados por la historia oficial, historias de soldados que defendieron la independencia de territorios y pueblos, muchos de los cuales murieron sin recibir reconocimiento. Lo más inquietante era que los nombres en esos documentos coincidían exactamente con los escritos en el pergamino que había encontrado la noche anterior. Mientras revisaba los registros, un frío intenso recorrió la sala. Las velas se apagaron de golpe y un susurro emergió de las sombras. Ellos nos olvidaron, pero nosotros recordamos. Morales se giró, esperando ver una figura, pero la sala estaba vacía. Sin embargo, sentía la presencia de docenas de ojos sobre él, como si el pasado lo acechara desde todos los rincones. Tomó un pergamino y lo sostuvo con fuerza, parecía vibrar en sus manos, guiándolo hacia una dirección que desconocía. No había duda, debía seguir lo que aquel mensaje invisible le indicaba. A medida que avanzaba por los callejones de la ciudad vieja, los sonidos cambiaron. Murmullos, golpes de espadas invisibles y el eco de botas marchando lo acompañaban. Cada sombra parecía adoptar la forma de un soldado caído, cubierto de polvo y con los ojos vacíos que reflejaban la luna. Morales sintió que el miedo se apoderaba de su corazón, pero también un extraño respeto. Sabía que no eran simples espectros, sino guardianes de un pasado que clamaba justicia. Finalmente llegó a la entrada de un antiguo fuerte abandonado en las colinas cercanas a la ciudad. Allí, los rumores decían que muchos soldados habían sido enterrados tras una traición, traicionados por sus propios líderes. Morales entró, armado solo con su linterna y el pergamino que parecía vibrar más intensamente que nunca. Dentro, el aire estaba cargado de humedad y un olor a tierra removida llenaba sus fosas nasales. De repente, las sombras comenzaron a materializarse. Primero una, luego otra, hasta que se formó un pequeño ejército de soldados espectrales, marchando en formación perfecta. Sus armaduras brillaban con un resplandor fantasmal y sus ojos reflejaban la furia y la tristeza de quienes habían sido olvidados. «Vosotros sois los que», tartamudeó Morales, sin poder encontrar palabras. «Somos los que la historia olvidó», dijo la figura del frente, con voz profunda y resonante. «Cada septiembre recordamos, cada septiembre marchamos, para que la traición y la sangre derramada no se borren jamás». Morales comprendió que no podía huir. Cada espectro parecía medirlo, como si evaluaran si era digno de conocer la verdad que habían guardado durante siglos. Lentamente, la figura al frente se inclinó y señaló el pergamino en sus manos. «Eso que tienes», dijo, «contiene la memoria de nuestros nombres, nuestras batallas y nuestra traición. Si deseas entender, debes seguirnos». Sin más opción, Morales avanzó con ellos. Los soldados lo guiaron por túneles y pasadizos olvidados bajo la ciudad. Allí, entre paredes cubiertas de símbolos antiguos y marcas de batalla, Morales descubrió historias de traición, sacrificio y muerte. Cada relato era más aterrador que el anterior: soldados que habían sido enterrados vivos, que murieron defendiendo a civiles y cuya memoria fue borrada por líderes corruptos. En un momento, Morales escuchó un estruendo detrás de él.
Al volverse, vio que el suelo se abría y surgían manos espectrales que intentaban atraparlo. La figura al frente levantó la espada y las manos se desvanecieron al instante, como si nunca hubieran existido. Morales comprendió que estaba bajo la protección del ejército fantasma, pero también que cada error, cada traición del pasado, podría volver a despertar la furia de estas almas. El grupo finalmente llegó a un salón subterráneo, donde un enorme mapa de la ciudad y sus alrededores estaba dibujado en la pared. Sobre él se marcaban batallas, muertes y traiciones. Morales entendió que aquellos fantasmas no solo caminaban por la tierra, sino que vigilaban cada lugar donde la injusticia había dejado cicatrices. Cada año, cuando los vivos celebran nuestra independencia, dijo la figura, recordamos que la libertad no se obtiene sin sacrificio. No tememos a los vivos, pero sí a la traición. Esa noche, Morales tomó nota de todo. Sabía que debía contar la historia de estos soldados olvidados y advertir a quienes celebraban sin recordar los sacrificios de sus antepasados. Sin embargo, mientras escribía, escuchó nuevamente los susurros. El ejército nunca descansa y no todos los vivos regresan intactos y los ignoran. Al salir del fuerte al amanecer, Morales pudo ver la ciudad llena de banderas y música, pero sus ojos ya no percibían la celebración igual que antes. Sabía que la independencia traía libertad, sí, pero también un precio oculto, el recuerdo de aquellos que habían dado la vida y cuya memoria aún vagaba, marchando eternamente en busca de justicia. El sol de septiembre apenas se asomaba sobre las colinas de San Salvador, pero la ciudad ya estaba envuelta en un ambiente extraño. Morales sentía que cada sombra era más larga, cada murmullo más persistente. El pergamino en sus manos vibraba con una intensidad que le helaba la sangre, los nombres y fechas parecían moverse ante sus ojos, como si las letras mismas quisieran contarle algo que no podía ignorar. Esa noche, la ciudad celebraba la independencia con música, desfiles y fuegos artificiales. Pero para Morales, todo era un telón de fondo para un terror que sabía inminente. Cada sombra en las calles parecía más viva, cada crujido del suelo más siniestro. Cuando la luna apareció sobre la ciudad, Morales salió decidido hacia la vieja iglesia, sabiendo que allí comenzaría el enfrentamiento final. Al cruzar la plaza, la multitud parecía ignorarlo, absorta en la celebración, pero él sentía los ojos invisibles del ejército fantasma observándolo desde cada rincón. Dentro de la iglesia, las velas comenzaron a encenderse solas, iluminando figuras espectrales que llenaban el lugar. Soldados de todas las épocas aparecían, marchando en formación perfecta, con armaduras oxidadas pero brillantes bajo la luz fantasmal. Sus espadas reflejaban la luna y sus ojos vacíos, pero penetrantes, miraban directamente a Morales. «Has venido», dijo la figura al frente. «Este es el momento de conocer la verdad». Morales sostuvo el pergamino con fuerza. Los nombres y fechas se movían ahora con claridad, señalando cada injusticia cometida durante las batallas que habían marcado la independencia. La figura continuó. Nuestro ejército no descansa. No somos simples fantasmas, somos memoria, somos justicia. Pero hay uno que debe llevar nuestro mensaje a los vivos o nuestra ira se desbordará. Morales comprendió que él había sido elegido. Si quería sobrevivir, debía cumplir la misión de registrar y revelar la historia completa de esos soldados olvidados. De repente, un estruendo estremeció la iglesia. La tierra tembló bajo sus pies y sombras más oscuras que la noche comenzaron a surgir de las paredes y del suelo. No eran solo soldados, eran espectros de traidores, hombres que habían robado la gloria de los caídos y ahora buscaban vengarse de los vivos que celebraban sin honor. «¡Corre!», gritó Morales, aunque sabía que huir no sería suficiente. Los espectros comenzaron a rodearlo, sus murmullos se mezclaban en un rugido ensordecedor, olvidados, traicionados, justicia. Morales levantó el pergamino y comenzó a leer en voz alta los nombres de los soldados caídos, relatando sus historias de valor y sacrificio. Cada palabra parecía disipar parcialmente la furia de los espectros, y los soldados del ejército fantasma se alineaban más firmes a su alrededor, como si cada letra escrita y pronunciada les devolviera fuerza y paz. Pero los espectros traidores no cedían. Formaron un muro invisible, bloqueando la salida de la iglesia. Morales sabía que debía enfrentarlos, no con armas, sino con la verdad y el reconocimiento de los sacrificios olvidados. Cada nombre que pronunciaba resonaba en la noche, cada historia narrada abría grietas en las sombras que los habían encerrado por siglos.
Finalmente, cuando pronunció el último nombre y relató la última batalla, un silencio absoluto cayó sobre la iglesia. La multitud de fantasmas se arrodilló ante Morales y la figura al frente habló por última vez. Has. Si el video te ha gustado, dale me gusta. Te invitamos a seguirnos en YouTube y en Spotify. Búscanos como Historias de Terror. Nos vemos hasta el próximo video.